¿Te has preguntado alguna vez por qué tus estrategias de trading no están funcionando como esperabas? ¿Tal vez sigues viendo cómo el mercado se mueve en tu contra? ¿Tus bots no cumplen con lo prometido o sientes que estás atrapado en un ciclo sin resultados? Pues si es así, no estás solo. En este vídeo voy a revelarte por qué las estrategias que funcionaban hace años, ahora muchas de ellas están comenzando a quedar obsoletas, y cómo la inteligencia artificial puede ser la clave para cambiar esto. Además, te mostraré una herramienta que puede transformar tu manera de operar en los mercados, incluso si no tienes experiencia ni en programación, ni en inteligencia artificial, ni tampoco en trading. Créeme, esto puede marcar un antes y un después en tu trading. Quédate hasta el final porque no solo voy a hablarte de teoría, sino que también voy a mostrarte en pantalla cómo puedes aplicar esta tecnología en tiempo real para automatizar y mejorar tu trading. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Vamos a empezar por el problema. ¿Por qué las estrategias de trading tradicionales están empezando a quedar muchas obsoletas? El mercado financiero es como un organismo vivo. Cambia, evoluciona y lo que solía funcionar a veces deja de hacerlo. Por ejemplo, indicadores como el RSI o el MACD son herramientas poderosas, pero si no se combinan con análisis dinámicos y modernos, pueden dar muchas señales falsas constantemente. Aquí está la cuestión. Muchos traders, incluso los experimentados, están perdiendo dinero porque se enfrentan a métodos que ya no se adaptan a la volatilidad y la velocidad del mercado actual. ¿Y qué pasa con los bots comerciales? Bueno, la mayoría de los bots genéricos simplemente siguen reglas preprogramadas que no tienen en cuenta el contexto del mercado en tiempo real. No interpretan los datos como lo haría un trader humano, pero aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. ChatGPT no solo responde preguntas, sino que puede procesar datos del mercado, identificar patrones e incluso automatizar estrategias de trading de manera más efectiva que los bots tradicionales. Imagina tener una herramienta que se adapta al mercado en tiempo real por ti. Ahora bien, no necesitas ser un programador para aprovechar esta tecnología, y eso es gracias a la inteligencia artificial. Vamos al ordenador y te lo muestro todo. Bien, estamos ya en la parte práctica. Estoy con la plataforma MetaTrader 4 y aquí pues hice un robot muy simple con 3 EMAs en el último vídeo que hicimos, y cuando hago la prueba pues sucede esto que verás ahora mismo. El bot pues simplemente va cayendo constantemente y el rendimiento pues es muy malo. Entonces, esto es una prueba de que es una estrategia que a priori, tal como está, no funciona, no es rentable, simplemente va en caída libre y lógicamente no ha quebrado, pero sí que ha tenido en el periodo de un año que le hemos dado una caída constante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues me voy donde habíamos creado este bot. Es un bot muy simple con 3 EMAs que cuando cruza la media con lenta abre una entrada y cuando cruza la rápida con la media cierra. Y esto no funciona. Entonces, el bot hace exactamente lo que te había dicho, pero no es rentable. La cuenta del balance en el probador de estrategias cae constantemente. ¿Qué podemos hacer para solucionar el mal desempeño de la estrategia y que funcione mejor? Ahora le lanzamos esto y estamos utilizando la inteligencia artificial para que nos ayude a mejorar una estrategia. La estrategia basada únicamente en cruce de medias móviles puede ser ineficaz por sí sola. ¿Por qué? Pues por el retraso de las medias móviles. Las medias móviles suelen reaccionar tarde al precio, especialmente en mercados laterales, donde pueden generar muchas señales falsas.
Falta de filtro para las condiciones del mercado. La estrategia no distingue entre tendencias fuertes y mercados laterales. Y la gestión de riesgo limitada. Un riesgo fijo sin análisis de contexto puede resultar nos dice que él haría estas mejoras. Una, agregar un filtro de tendencia. Así, un indicador adicional como el índice de fuerza relativo, RSI, o el ADX, para determinar si el mercado está en tendencia o en rango. Solo operar si el ADX está por encima de un umbral de 25, si el RSI está en sobrecompra sobre 20. Antes de abrir una operación, verificar que el ADX está por encima de 50 o que el RSI indique. Reescribe el código del bot añadiendo la propuesta con el ADX que dices en el punto 1. Punto 2. Evitar mercados laterales. Implementando una lógica para evitar operar en mercados laterales. Por ejemplo, si el rango del precio máximo o mínimo en las últimas n velas es menor que un porcentaje del precio actual, evitar abrir operaciones. Bueno, esto de mercados laterales, como ya tenemos medias móviles, ya se detecta cuando el mercado está lateral. En lugar de abrir operación en cada cruce, esperar confirmación adicional como una vela de confirmación que cierre por encima en compra o por debajo en venta de las medias móviles. Confirmar y incluir un take profit y un stop loss dinámico. Usa un stop loss y un TP dinámico basado en ATR como propones en el punto 4. Ahora implementará simplemente estos cambios que le hemos comentado, ¿no? Vuelve a reescribir todo el código encima del que ya teníamos con estos cambios. Cuando termine, pues vamos a tener que pasar el proceso de verificar si funciona bien el bot, si ahora los resultados han mejorado, y este es parte del proceso. Va por 50, pues 110, si no 117, pues vamos a darle tiempo, pauso el vídeo y seguimos cuando. Muy bien, ya está en las últimas líneas y ya termina. Ahora hacemos lo mismo que lo mismo que en el anterior, que es ir aquí arriba donde hay lo de copiar. Vamos a abrir MetaTrader y en herramientas, editor MetaQuotes, tenemos que poner el nuevo código encima del que no nos funcionaba bien. Pegamos y compilamos. No nos da errores ni warnings, así que podemos cerrar el editor. En el navegador, que es esta pestaña de aquí, actualizamos para que nos salga el simple 3D+, que era el bot este. Entonces, ahora vamos a ver qué tal rinde en el mismo periodo de tiempo y si estos cambios han hecho que mejore o no el bot. Pulso iniciar la prueba y vamos a ver cómo se desempeña. Muy bien, ahí así que se había quedado colgado y vemos que ha filtrado, ha hecho muchas menos en un año, pero las sensaciones ya son distintas. Ya es algo en lo que podemos seguir trabajando y profundizando. Y bien, esta es la manera donde el propio ChatGPT nos puede ayudar a ver qué puede estar fallando en una estrategia que hagamos y que no nos esté dando el resultado que esperábamos, y él nos propondrá cosas que se podrían mejorar. Unas veces va a mejorar y va a ser rentable, otras veces no. Es una estrategia, pues se le aplican cambios y no se acaba de encontrar. Tienes que ser pacientes, ir probando estas estrategias, ir corrigiendo errores, ir viendo si haciendo modificaciones, si optimizando parámetros va mejorando y así ir avanzando. Bien, sé que todo esto parece un poco increíble, pero aquí viene la parte que más me emociona. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo muy especial para ti. El curso Trading con ChatGPT ANIA. En este curso no solo aprenderás a utilizar la inteligencia artificial para automatizar
tus estrategias, sino que también descubrirás cómo optimizar tu gestión de riesgo, identificar oportunidades en los mercados y programar bots de trading sin necesidad de saber lenguaje de programación. Este curso está diseñado para traders de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados, y te guiaré paso a paso para que puedas aplicar todo lo que hemos hablado hoy de manera práctica. Te dejo el enlace en la descripción y también aquí en pantalla. No dejes pasar esta oportunidad única de transformar tu manera de hacer trading. Así que ahí lo tienes, el mercado evoluciona y tú también debes hacerlo con la inteligencia artificial, porque ya no es el futuro, es el presente la IA, y puede ser tu mayor aliado si sabes cómo usarla o tu peor enemigo. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.